ya saben que alzan la manito o preguntan, y yo les ayudo pues como a resolver las dudas, o incluso Marian, si tú misma tienes preguntas durante la presentación, me puedes preguntar con tranquilidad. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. ¿Ya ven la pantalla? Perfecto, sí. Listo, bueno, entonces vamos a hablar de dermatopatología. Mi nombre es Luz María Blandón Gamboa, soy estudiante de 10º semestre de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, primero trajimos traté de traer más que todo como una especie de artículo para que apliquemos clínicamente como lo que vamos a ver a lo largo pues de la charla. Este es el articulito que traje, es sobre una vasculitis urticariforme y básicamente nos trata de mostrar como que los diagnósticos diferenciales y pues los criterios de laboratorio para su diagnóstico. Acá está una imagen histológica que vamos a describir más adelante. Y aquí están otras. Primero vamos a empezar hablando sobre el lenguaje histopatológico o dermatopatológico, en este caso básico. ¿Me confirman si se están pasando las diapositivas como simultáneo a lo que estoy diciendo, por favor? Marian, sí, vas en la diapositiva del lenguaje dermatopatológico. Al principio estaba un poquito lento, pero ya se estabilizó. Listo. Bueno, entonces, primero empezando como un poquito con lo que es... ¿Qué no pasa? Un momento, qué pena. Voy a intentar presentar yo a ver si ese es el problema. Marian, si quieres, son las mismas diapositivas que me mandaste o me las vuelves a enviar. Yo si quieres te las comparto y las voy pasando, por si de pronto es el Wi-Fi. Listo, profe, me confirman si se ve la pantalla, por favor. Bueno, entonces, íbamos en esta diapositiva. ¿Sí me escuchan? Sí, Marian, te escuchamos perfecto. Vas en lenguaje dermatopatológico. Listo. Entonces vamos a iniciar describiendo un poquito, recordando sobre la anatomía de la piel. Entonces básicamente la piel, además de ser como el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo, nos va a servir como toda esa parte inmunológica, termorreguladora, entre otras muchas funciones que tiene la piel. Entonces por eso es como que tan importante también definirlas y diferenciarlas en sus estructuras y las estructuras celulares sobre todo que tiene. Entonces vamos a tener que la piel como la conocemos en la primera gráfica de la izquierda, que ven la imagen a la izquierda, vamos a tener, por ejemplo, que se va a dividir en un epidermis,
que es la capa más superficial, que a su vez va a estar contenida o conformada por 5 estratos, que son el córneo, el lúcido, el granuloso, el espinoso y el basal, y vamos a tener que la sigue la dermis, que está compuesta por 2 papilas, una papila pues o una parte más que todo pues conformada por esa papila dérmica, y ya la lámina reticular, que se diferencian básicamente por el contenido o la distribución como de esas Marian, qué pena. María, qué pena. Chicos, ¿soy solamente yo o ustedes se les volvió a quedar congelada? ¿Me confirman por favor si les pasan las diapositivas o...? A mí sí me están pasando. Ah, perfecto. Entonces, de más que soy yo. Hágale. Ya por fin se pasaron, sí. Hágales tranquilo. Y por último vamos a tener a la hipodermis, que va a estar compuesta pues por ese tejido subcutáneo. En la dermis también es importante recalcar que vamos a tener todos estos tramos tanto vasculares, como también vamos a tener acompañados pues varias estructuras nerviosas y también pues el tejido linfático. Bueno, en la imagen de la derecha básicamente vamos a tener como esas diferenciaciones de la membrana de una célula epitelial. Entonces vamos a tener las microvellosidades en su parte más apical, seguidas pues de uniones estrechas inter y intracelulares. Vamos a tener uniones adherentes, que en este caso vamos a tener tanto los semidesmosomas como los desmosomas. En el caso de los semidesmosomas son los que nos van a adherir una de esas celulitas que ahorita vamos a ver, que son las de la capa basal, nos la van a adherir a esa lámina basal. Y los desmosomas son los que se encargan de darnos como esa unión entre células, por ejemplo, en uno de esos estratos que vimos ahorita, sobre todo pues en el espinoso, que es como el más abundante que tenemos en la epidermis, vamos a tener muchas de esas uniones intercelulares por esos desmosomas entre los queratinocitos, que son como esas células que tenemos en mayor proporción. Ya en esta imagen que vemos aquí, más que todo es para mostrarles como las estructuras celulares. Entonces ya vemos los estratos, tenemos el estrato córneo, el estrato lúcido, el granuloso y el espinoso, que es como el más denso que tenemos, el más grande y el que tiene mayor contenido como celular. Es muy importante pues recalcar como otra vez esas partes de la epidermis, porque las estructuras celulares que tenemos en ella van a ser como también muy importantes en tanto la clínica como en este diagnóstico dermatopatológico, que muchas veces nos pueden reportar en biopsias o en algunas se nos van a servir para diferenciar algunas patologías. Entonces, básicamente, por ejemplo, en ese estrato córneo vamos a tener básicamente 2 corneocitos, que básicamente son como unas células o estructuras con bastante contenido en queratina. Vamos a tener que son anucleares. También vamos a tener posteriormente en esa secuencia el estrato lúcido, el estrato granuloso, que se diferencia porque tiene estos gránulos ese estrato granuloso, que va a tener como esos granulitos de pigmento que vemos ahí, que más adelante también vamos a ver esa aplicación clínica y la relevancia. También vamos a tener ese estrato espinoso, que como les dije es el que tiene mayor densidad celular, y en el cual también vamos a ver acompañado de muchas estructuras celulares como los queratinocitos, las células de Langerhans, que son una importante como red tanto de defensa como otras funciones que también vamos a ver más adelante en otras imágenes que les traje. También vamos a tener que tanto en esa lámina basal o en ese estrato basal, mejor dicho, vamos a tener tanto a esas células de Meckel que van a estar unidas a esa neurona sensorial y básicamente van a ser parte de ese tejido, por así decirlo, nervioso que tenemos en la piel, como los melanocitos, que tanto pueden estar dispersos en ese estrato basal, como también llevar sus prolongaciones al estrato espinoso, por lo que vamos a ver que más adelante, cuando hablemos de algunos tipos de características dermatopatológicas, la importancia y la relevancia de tener en cuenta dónde se encuentran estas estructuras celulares, en este caso hablando de los melanocitos, nos diferencian unas patologías de otras o unos patrones dermopatológicos de unos y de otros. Ya pasando a esta imagen, ya es una imagen más histológica, en la cual ya podemos diferenciar ese estrato córneo,
que va a variar de grosor dependiendo de la zona del cuerpo en el que nos encontremos. Usualmente en estas zonas acrales, sobre todo donde tenemos mayor queratina, que son las palmas y las plantas, vamos a tener una piel más gruesa, por ende este estrato córneo va a ser mucho más denso o grande. Seguido pues del estrato lúcido que ya vimos, el estrato granuloso con esos granulitos de pigmento que les mencioné, y vamos a tener también el estrato espinoso. Aquí también es muy importante porque si vemos esa formación en el estrato espinoso, vemos tanto esas crestas que se forman, que son crestas pues epidérmicas, y las papilas que serían como esas invaginaciones que se forman entre ese límite de la epidermis y la dermis. Y ya la dermis con sus haces de colágeno, que ya sabemos que se divide en una zona reticular y una papilar. Ya aquí en esta imagen también es para mostrarles lo mismo, vemos sobre todo ese estrato córneo que está con un gran contenido de queratina, vemos las estructuras celulares, siguiendo pues el orden secuencial de los estratos, y vemos ese estrato espinoso donde tenemos la mayor cantidad de queratinocitos, y vemos básicamente cómo esas uniones intercelulares no son visibles, aunque sabemos que están presentes, vemos que las células están agrupadas como, por así decirlo, más pegaditas. Y ya terminamos con las células de la membrana basal, que más que todo tienen una estructura diferente, son más cilíndricas. Esto también tiene mucha importancia y relevancia porque esas células de ese estrato, por ejemplo, espinoso, tienen una replicación bastante elevada. Sin embargo, esas células de ese estrato basal también tienden a tener una replicación, una renovación importante. Ya aquí en esta imagen vemos también esas estructuras celulares que les mencionaba ahorita. Vemos el melanocito, vemos a esas células del estrato basal y vemos cómo esas prolongaciones llegan inclusive a ese estrato espinoso. En la imagen de la derecha, que es una imagen más histopatológica, vemos, por ejemplo, con la flechita verde nos está indicando, nos está ilustrando una célula de Langerhans. Y en la imagen, la última hacia la derecha, también vemos esta estructura, las células de Langerhans, estas ya están en el estrato espinoso, y vemos también el melanocito en la membrana pues basal con sus prolongaciones al estrato espinoso. Y aquí les traje también una imagen en la cual podemos como evidenciar algunas estructuras como serían las células de Langerhans. Bueno, ya mencionando, haciendo ese recordatorio de la anatomía de la piel, vamos a pasar a hablar sobre la epidermis y sus respectivas manifestaciones. Entonces, como les decía ahorita, tenemos que la epidermis se va a dividir en estos 5. Marian se me fue. Ahora sí. Hola, ya me... Listo. Sí, ¿En qué parte quedan? Qué pena. en que íbamos a pasar a la epidermis para ver las manifestaciones. Listo. Listo. Entonces, ya hablando de la parte de la epidermis, qué pena, les estaba mostrando básicamente que tenemos como esos 5 estratos que ya mencionamos. Entonces, entre esos 5 estratos está el córneo, que varía de grosor o, por así decirlo, pues si esa densidad, dependiendo del tipo de piel al que nos estemos refiriendo. Hay zonas en las que la piel es mucho más gruesa, como palmas y plantas, y también podemos verlo aumentado en estos pliegues, por ejemplo, los codos, las rodillas, entre otros. También tenemos ese estrato lúcido que usualmente no se suele diferenciar mucho como en las imágenes histopatológicas, las células del estrato lúcido de las células del estrato córneo. Tenemos ese estrato granuloso que les dije que básicamente tienen ese pigmento que también puede ayudar a la
formación, pues no a la formación como tal de la melanina, sino al pigmento general que también generan los melanocitos con la melanina propiamente dicha. También tenemos ese estrato espinoso que les mencioné que es el más abundante, donde tenemos mayor cantidad de células, sobre todo queratinocitos, y ese estrato basal que en las células tenemos un tipo de células diferentes, que son estas células cilíndricas, que también son importantes pues en el tema de la renovación celular. Entonces, cuando hablamos del epidermis, se hace el grosor, la queratinización, podemos encontrarnos con la formación de ampollas y vesículas y también con infiltrados celulares. Entonces es muy importante porque aunque vamos a hablar en este caso del epidermis, estas alteraciones las podemos encontrar en las otras capas de la piel. Sin embargo, como estas células ¿Cierto que se volvió a ir María? Sí, Sí, señora. pero ya estamos intentando solucionar, es que el internet de la universidad está un poquito inestable. Si quiere, les comparto las diapositivas para que no arrastren tanto y Marian solamente tenga que nada más como el audio. Listo, profe, ya Luzmi te va a mandar las diapositivas. Gracias. Profe, les vamos a pasar a todos de una vez las diapositivas para que las tengan todos y de ahí pues se pueden abrir. Perfecto. Sí, porque las verdad están súper chéveres. Mientras Marian vuelve y abre, entonces voy dando como unas precisioncitas. Entonces, cuando Marian hablaba de los desmosomas, semidesmosomas, esa gráfica está súper chévere porque, y es importante que la tengan presente en su mente, porque cuando veamos enfermedades ampollosas, ahí es donde verdaderamente se van a ver contra qué están formándose anticuerpos. Y dependiendo de contra cuál de esas estructuras se generan los anticuerpos, vamos a tener las diferentes enfermedades ampollosas. Pénfigo vulgar, pénfigoide ampolloso, vamos a tener el pénfigo foliáceo. Entonces, ahí vamos viendo las diferentes cosas, ¿cierto? Que no todas las ampollosas afectan la epidermis en la misma capa. No es que digan pues que sean intradérmicas, no, porque ese es otro tipo de ampollas, sino que dentro de la misma epidermis pueden haber diferentes como alteraciones. Y listo, ¿qué más? Eso con respecto a que es muy importante tener en cuenta eso. Recordar los gránulos de queratohialina. Chicos, una pregunta. Bueno, ya Marian me lo mandaría, no sé. Espera, yo miro cómo está por acá. La otra cosa es, ¿alguien me puede decir si los melanocitos son pigmentados o no son pigmentados? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Recuerde que se Pues, parten. Sí, díganme, según lo díganme. que me acuerdo, cuando nos muestran cortes histológicos, ellos se ven pues pigmentados, se tienen el pigmento adentro y se ven pues como diferentes, se ven como, sí, el pigmento. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien está de acuerdo con John o piensan algo diferente? ¿Alguien piensa algo diferente? Profe, qué pena, ¿se me escucha bien? Sí, 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 María, dime. Pues es que ellas secretan la melanina, entonces siendo así, no sé si es que de por sí sean pigmentadas.
Muy bien, entonces, eso es una, ¿cómo le digo yo? Es una trampilla, ¿cierto? ¿Cómo así? Normalmente, chicos, a pesar de que los melanocitos son los que producen la melanina, ellos no se ven pigmentados. Ellos incluso, cuando volvamos a abrir esa presentación, buscamos uno y normalmente ellos se ven los más pálidos de toda la membrana basal. O sea, son los que menos color tienen. Entonces, ellos lo que van a hacer es producir melanosomas, o sea, toda la parte de la melanina depositada en saquitos que llamamos melanosomas, y ese pigmento lo transfieren por esas proyecciones que mostró Marian, que las van llevando a todo el resto de queratinocitos del resto de las capas, van pasando esos pigmentos, pero el melanocito como tal, nada, nadita, nada. Listo, para que no vayan a caer en esa trampita. Espérame, Marian ya me lo mandó. Sí, pero que están en el chat. Les compartimos por el chat de Teams. Espérame. Señor Jesús, a mí esta cosa me habla. Chat. Yo no la vi por acá, la intenté descargar. Me lo guardo en archivos. Se me quedó iniciando sesión el chat. Espera, enviar una copia. Archivos. Guardar. Listo. ¿Dónde la guardaría? Es que no hay reunión de nosotros sin algún percance. Profe, si quiere, venga, volvamos a intentar. Será, es que me da susto que de pronto se te caiga y prefiero escucharte. Es que supuestamente yo ya lo guardé acá. Dermatopatología. Guardar. Dermatopatología. Okay. Sí, porque, a ver, sí. Profe, ¿logran ver ahí? ¿Todos logran ver ahí? Pues no, aún no ha cargado la imagen, se ve negro. Vamos a ver si acá me empieza. Eso, el primero que logre. A ver. ¿Logran ver? Está como negrito, ¿cierto? Ahí sí ya. ¿Me escuchan? Sí, Marian. Bueno, entonces otra vez, qué pena las molestias. Bueno, hablando ya del lenguaje dermopatológico, ya pues hablamos más o menos de todo lo que es la anatomía como el recordatorio. Las células, la imagen pues histológica que les traje.
Y ya pues quedamos en esta imagen de lo de la epidermis. Entonces, como les mencionaba, teniendo en cuenta esos 5 estratos, es muy importante tener en cuenta que todos ellos, al igual que en otras capas de la piel, podemos encontrar alteraciones tanto del grosor, de la queratinización, ampollas o vesículas e infiltrados celulares, que ya vamos a ver pues, su relevancia como histopatológica o en este caso dermopatológica. Entonces, ya conocemos pues todos los estratos, el estrato córneo que va a variar de grosor y de densidad dependiendo de la zona del cuerpo en la que nos encontremos o de la que estemos hablando. Obviamente en zonas sacrales donde usualmente la piel es más gruesa como en palmas y plantas vamos a encontrar un estrato córneo mucho más grande, mucho más denso. Tenemos el estrato lúcido, el estrato granuloso con esos pigmentos pues que es la queratohialina, con el estrato espinoso que en su mayoría va a estar conformado por queratinocitos y el estrato basal que está formado pues por esas células cilíndricas. Entonces, bueno, ya hablando específicamente del estrato córneo, básicamente las alteraciones más... Pero me estás levantando la mano. Sí, María, mira, entonces una cosita antes, devuélvete porfa la anterior. Pues en la donde está, eso. Entonces, importante lo que dijo Marian, pero recuerden también, ¿toda la piel tiene estrato lúcido? No, profe. Eso, solamente sería la piel no glabra, que sería la que no tiene pelo, o sea, las sacrales, ¿cierto? Si en algún momento nos preguntan eso, ya sabemos que solamente son palmas, plantas. Como dice Marian, es muy difícil a veces verla, pero a veces la logramos ver como donde justo está señaladita, la vemos más como una cosita transparente o brillantica. Es muy difícil de ver. Otra precisión es en cuanto a queratinocitos. Queratinocitos vamos a tener, Marian, en toda la epidermis, solamente que van a ser queratinocitos con diferentes características. Entonces ya sabes que los queratinocitos de la membrana basal van a ser los cuadraditos cilíndricos, más adelante que son los espinosos. Recuérdense que se le dicen espinosos porque tienen como forma de espinas, son más aplanaditos, como si fueran espinitas, ¿cierto? El granuloso, sabemos que se van a ver de ese color por los gránulos de queratohialina, y en el estrato córneo ya siguen habiendo queratinocitos, pero ya son puros queratinocitos sin núcleo, ¿cierto? Entonces recordemos que queratinocitos, por si de pronto no le entendieron bien a Marian o alguna cosa, hay en toda la epidermis, pero con diferentes características. Listo, Marian, qué pena ahí haberte interrumpido. No, profe, tranquila, antes, muchas gracias. Entonces, como ya la profe también hizo la aclaración, ya hablando pues como de esas alteraciones o de este lenguaje dermopatológico que vamos a abarcar en toda la charla, pues primero con el estrato córneo vamos a hablar de la hiperqueratosis. Como sabemos, el estrato córneo, como lo hemos dicho pues a lo largo de la charla, está compuesto en su mayoría por queratina. Entonces, si nos referimos al término hiperqueratosis, quiere decir que tenemos una cantidad excesiva o un aumento en esa densidad de ese estrato córneo. Entonces, básicamente también esta hiperqueratosis la podemos dividir en dos. En la literatura nos hacen énfasis en dos tipos o formas de diferenciar esta hiperqueratosis y una de ellas es la ortoqueratosis. Esta ortoqueratosis es cuando tenemos esas haces de queratina de forma anuclear, es decir, esos queratinocitos no tienen núcleo. Y aparte de no tener núcleo, vamos a tener como esta forma característica, la llaman como en canasta de baloncesto o en canastilla, porque esas haces de fibrina como que se entrecruzan, se entrelazan, formando como estas escamitas de queratina. Bueno, también tenemos la forma ya compacta, que básicamente es cuando ese tramo en canastilla se pierde, es decir, vemos una, como su nombre lo dice, una estructura más compacta, más homogénea, y usualmente podemos verlo acompañado también de hipergranulosis, es decir, ese estrato granuloso puede verse más notoriamente en este tipo de cortes,
Lo podemos ver sobre todo en patologías como el líquen plano simple, que es la imagen que ven a su derecha, o en la imagen inferior un prurigo nodular, en el cual podemos ver como esta hiperkeratosis, si hacemos un abordaje pues ya histopatológico, podemos encontrar este tipo de características. También tenemos esta hiperkeratosis de tipo alternante, que básicamente podemos atribuirlo como una especie de hiperkeratosis mixta. Entonces encontramos tanto un tramo en canastilla como partes compactas, unas partes más homogéneas y otras partes como más entrecruzadas entre esas haces de queratina. Usualmente esto lo encontramos ya sea en estadios resolutivos de un proceso friccional o irritativo, como procesos de cicatrización o sobre todo de rascados crónicos o friccionales que puedan generar en el paciente como este tipo de anomalía en este estrato córneo. Y tenemos la paraqueratosis, que se va a diferenciar, como ya sabemos, era un estrato, pues esos corneocitos eran anucleares. En este caso, la paraqueratosis se va a diferenciar porque sí hay presencia de núcleos. Esa retención de núcleos es lo que vemos como más moradito, pues en todo ese corte que se ve más como eosinofílico, más rosadito. Entonces tenemos tanto una paraqueratosis en montes como una paraqueratosis más continua, por así decirlo. Esa paraqueratosis en montes es como más focalizada, entonces la podemos encontrar en patologías en las cuales hayan lesiones como más, ya sea dispersas o únicas, como más localizadas en esa área corporal pues comprometida. Pregunta, ¿cómo se le llama a esas cositas moraditas? Para que hablemos bien bonito. Ya dijiste muy bien, eosinofílico, que es lo rosado, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaría lo morado, según las tinciones? ¿Alguien sabe? Profe, ya serían como más basófilos. Exactamente, basófilos. Entonces, para que suene bonito, elegante y académico, ¿cierto? Entonces, basófilo, eosinofílico. No es un regaño, sino para que, pues, la idea de aquí es aprender, para cuando ustedes ya hagan sus cosas en otras materias o algo, ya suenan más elegantes, más académicos. Listo, sigue Marian, por favor. Listo, profe. Bueno, aquí en esta imagen, esta es una pitiriasis rosada que básicamente era como la alusión que quería traer acerca de esa presencia de paraqueratosis en montes o focalizadas, donde podemos encontrar como este tipo de lesiones específicas. Bueno, que es muy importante tener en cuenta que acompaña esos núcleos. Puede ser que la paraqueratosis, en este caso la imagen que tienen a la derecha es de una psoriasis, puede ser que esté acompañada tanto de esas haces normales de queratina y sea solo como la presencia de núcleos en esos queratinocitos o esté acompañado de otro tipo de células. Por ejemplo, en este caso, pues que tenemos la psoriasis, es muy diferente a este en el que ya vemos como más infiltrados neutrófilos. Vemos los neutrófilos entre esas haces de queratina y esto puede ser como asociado a un proceso de sobreinfección. Por ejemplo, en esta imagen de aquí que tenemos un eczema y ese eczema está impetiginizado, por eso la presencia de neutrófilos como en el corte. Ya cuando hablamos de lo que es una escama o costra, por ejemplo, sí, profe, cuéntame. ¡Qué pena! María, en la de atrás, porfa, en la de atrás, donde se veía lo de la S. Entonces, una es esta, ¿cierto? Entonces, devuélvete, porfa, en la de la psoriasis. Uf. Eso, entonces, muchas veces, aquí vemos varios cambios de psoriasis, pero como dijo Marian, la paraqueratosis es que hay núcleos, ¿cierto? Pueden ser núcleos de los mismos queratinocitos, porque recordemos que en la psoriasis hay un recambio celular rápido. Normalmente recuerden que el recambio celular demoran 28 días, que son las 4 semanas, pero en psoriasis, por ejemplo, pueden ser cada 7 o cada 10 días, por eso tienen tanta descamación y por eso es tan rápido esa subida de los queratinocitos por toda la epidermis que no les da tiempo de perder sus núcleos y se ven arriba.
Sin embargo, a veces podemos ver no solamente paraqueratosis, o sea, núcleos de queratinocitos, sino también de neutrófilos, porque recordemos que en la psoriasis hay un infiltrado neutrófilo. Siguiente, por favor. Pero también en la... María, eso. Pero mire que aparte de que esto no solamente es para queratosis, mire que vemos unos neutrófilos metiditos como en la capa córnea, pero hay otros que están como agrupados. Eso ahí es lo que dice Marian, que son como sorinfecciones, porque ya se están formando. Cuando tenemos muchos neutrófilos junticos, ¿cómo se llama eso? Pus, profe. Pus. Exactamente, entonces ahí ya se están haciendo colecciones de pus que pueden verse en ese eczema nubular que estamos viendo ahí o incluso podemos ver variaciones de psoriasis pustulosa que no solamente tengan su paraqueratosis con neutrófilos, sino que también, que mire que es la parte como de abajo, sino que también se vean o se formen pústulas. Ahora sí, Marian, disculpa. Tranquila, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ya en esta parte, la escama o costra, básicamente ya teniendo en cuenta los conceptos anteriores, tenemos la paraqueratosis, que ya sabemos que es esa presencia de núcleos en ese estrato córneo. También tenemos presencia tanto de células inflamatorias, que también nos pueden llevar tanto a la presencia de suero o una especie, por así decirlo, de líquido. En este caso, pues también puede acompañarse de líquido serohemático o purulento por la presencia de estas células inflamatorias. Entonces, la combinación de ese suero, esas células y esos residuos inflamatorios nos van a generar la costra, además pues de todo ese proceso de hiperkeratosis. Sí, profe. Se me quedó levantada la manito, yo la bajo. Ya. Vale, profe, tranquila. Bueno, entonces, ya hablando o pasando de un estrato a otro, ya seguimos con el estrato espinoso. Como ya sabemos, el estrato lúcido no está presente como en todas las partes del cuerpo y es poco visible, pues realmente en estos cortes. Entonces, la acantosis viene de acantos, que significa espina, y se atribuye pues a este estrato espinoso. Sabemos, como ya hemos repetido varias veces, que ese estrato espinoso es el más abundante del contenido celular, pues a partir de esos queratinocitos que se encuentra como más denso. Entonces, un engrosamiento de la epidermis a costa de este estrato córneo se puede referir a acantosis. Muchas veces, como ya sabemos, tanto por parte de ese estrato granuloso como de ese estrato basal y espinoso, tenemos a los melanocitos y a pues esa queratohialina, podemos tener acompañados de esa acantosis pigmento y se puede manifestar como la siguiente imagen que les voy a mostrar. Acá tenemos una acantosis, básicamente va a ser ese engrosamiento de ese estrato córneo, específicamente las imágenes son de una acantosis nigricans. Entonces, ahí básicamente vemos los dos conceptos, tanto el engrosamiento de la piel por parte del estrato espinoso como esos pigmentos que nos atribuyen pues con el color. También tenemos otro término que es la atrofia de la epidermis. Aquí vemos en ese estrato espinoso unos espacios como más transparentes. Eso hace referencia como esa atrofia. Vemos también como pérdida de esas uniones celulares. Yo ya les había mencionado en la primera imagen que esas uniones no son visibles usualmente a menos de que haya como algún disruptor o algo como interfiriendo como en su normalidad o su forma habitual. Entonces, estos espaciecitos transparentes que vemos se ven a la atrofia. La atrofia puede estar presente en cualquier estrato. El córneo puede estar también presente a nivel de la dermis, de la hipodermis. Sin embargo, en el caso de la epidermis, más común en este estrato espinoso, por lo que les decía que es el más abundante o más denso que tenemos. Marian, en la presentación anterior, pues en la diapositiva anterior, porfis, señálame dónde está la epidermis, de dónde a dónde va la epidermis. Profe, va hasta, ven las haces de colágeno, por ejemplo, es que no, yo soy la que está presentando, pero la primera capita que vemos, que es como la más moradita, por así decirlo, sería la epidermis, pues en el estrato córneo.
Ya después tenemos la dermis, que son como esas haces de colágeno, y ya posteriormente tenemos la hipodermis, que es lo que se ve como con más espacios que vendría a ser pues ese tejido adiposo y esas haces como de fibras o específicamente pues fibrina, que es lo que pues como que las segmenta, las divide. Bueno, me parece muy bien. Mire, chicos, la atrofia tan berraca que hay ahí. O sea, vimos las epidermis normales, ¿cierto? Ahí no hay nada. Es un adelgazamiento impresionante. No solamente se da por el proceso de fotoenvejecimiento, sino que también, por ejemplo, por el uso excesivo de esteroides. Eso es lo que hacemos nosotros con los esteroides tópicos, un adelgazamiento de esa capa epidérmica. Muy bien, las haces de colágeno. Una cosa importante que uno a veces como que nunca se lo dicen, pero esos espacios que dice Marian, que es el tejido adiposo, normalmente eso en la placa, cuando ya hacen la preparación, las células adiposas se pierden. O sea, ahí literalmente no hay nada. Es un espacio virtual. ¿Por qué? Porque en el procesamiento de la muestra, con ese montón de alcoholes que usan, se pierde las células del tejido adiposo y queda el espacio de donde estaban, como decir, el cadáver. Y quedan pues como la fibrina o el colágeno que la separaba o el endotelio. Y esa última de abajo que se ve más como eosinófila con unos núcleos basófilos, eso sería incluso, uno podría pensar que es un tejido muscular. ¿Listo? Ya Marian, gracias. Muchas gracias, profe. Entonces, pues ya siguiendo con los términos, la acantolisis, básicamente como yo les había mencionado, qué pena se me fue a la otra imagen. Entonces, esa acantolisis, básicamente como les había mencionado, ustedes saben que esa base de los queratinocitos va a estar unido o fijado por esas uniones intercelulares, en este caso los desmosomas. Cuando hay una pérdida de esas conexiones, va a llevar a que se forme lo que se conoce como una vesícula intraepidérmica, que es lo que vemos en la imagen inferior. Eso es lo que llamamos acantolisis, esa separación de los queratinocitos, sobre todo como por esa pérdida de conexiones intercelulares. Se puede pues deber a muchas causas, como por ejemplo al pénfigo que nos mencionaba la profesora al inicio. En esta imagen, básicamente lo que tratamos de mostrarles es un pénfigo, en este caso, pues el pénfigo, si están viendo la imagen del pénfigo, qué pena. Seguimos en la diapositiva ahora sí. Listo. Entonces, acá, básicamente, en el pénfigo, si recordamos como su fisiopatología, tenemos básicamente la formación de autoantígenos contra componentes de esas uniones intercelulares. Entonces, básicamente, cuando esto pasa, se pierde esa relación y es cuando aparecen estas vesículas intraepidérmicas. Las podemos ver manifestadas como en la imagen de la derecha, con un pénfigo vulgar en este caso. Sin embargo, puede deberse también a muchos otros tipos de disruptores. También hablan de la formación de autoantígenos contra alguna enfermedad inflamatoria o autoinmune que puedan generar también como que daño en esas cohesiones intercelulares. ¿Sí me están escuchando bien? Qué pena. Sí, Marian. Listo, profe. Entonces, ya siguiendo con los términos, tenemos esta degeneración, que es la degeneración balonizante. Como vemos en la imagen, otra vez, pues, siguiéndonos al estrato espinoso, vemos básicamente como un edema intracelular, que es lo que vemos como ese halo blanco. No, si vemos, por ejemplo, el anterior, unas imágenes anteriores que vimos sobre ese tejido de la hipodermis, nos puede simular un poquito como se parece un poquito como a esos adipocitos. Sin embargo, no, miremos que tienen como unos núcleos perinucleares, que sería lo que nos hablaría como de que hay un daño nuclear. Por eso se forma como esa degeneración, causa un edema intracelular y por eso toma como esta forma, por así decirlo, de balón, como un halo blanco con núcleos pericelulares, que sería como esta degeneración.
ese hallazgo que acabo de decir, Marian, que es la generación balonizante, también la pueden encontrar como vacuolización. Entonces, cuando le hablen de vacuolización de la basal por lo general o de generación balonizante de la basal, le están hablando de lo mismo, chicos. Es un edema dentro de la célula, que es diferente a otra cosa que de pronto nos van a hablar, Marian, más adelante. Listo, profe. ¿Siguen viendo las diapositivas? Pipi. Bueno, listo. Entonces, en este caso, la disqueratosis, básicamente si vemos la imagen de la derecha en este corte, vemos que hay algunos queratinocitos, que son los que ven como con ese núcleo hipercromático, y ese citoplasma ya como más eosinofílico. Ese citoplasma es porque está lleno de queratina, pues es un queratinocito, sin embargo vemos que esos queratinocitos están como aislados, entonces son queratinocitos individuales que adquieren como ese pigmento a las tinciones con ese citoplasma eosinofílico y ese núcleo hipercromático por ese daño pues que habría o esa disrupción que habría pues en este tipo de células. Por eso vemos pues que tiñen de rosa intenso a la tinción con hematoxilina y eosina y tienen ese núcleo hipercromático específicamente como por ese daño y ese reemplazo que hay en el citoplasma con queratina. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos en este estrato espinoso, que sería todo lo que vemos por acá, vemos que estos queratinocitos están como aislados del resto. Se pierde como esa también relación intercelular y por eso es que podemos decir que este queratinocito está como aislado, no sigue como la coherencia o la relación con las otras células. Otro término muy importante es la esfongiosis. La esfongiosis es un edema también entre los queratinocitos y aquí se ve inclusive mucho más bonito, por así decirlo, que en las anteriores imágenes, porque como les dije, esas uniones intercelulares no son visibles y por ejemplo en este caso estamos viendo esas uniones intercelulares. Vemos también algunos infiltrados de linfocitos, que es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, esta morfología linfocitaria, porque ahorita vamos a ver otro término importante que nos puede como tener la importancia de relacionar cómo se ve un linfocito normal a un linfocito atípico. Entonces, en este caso, pues específicamente hablando de la esfongiosis, también vamos a tener un edema, que es lo que nos genera esa visualización de esas uniones intercelulares entre los queratinocitos. Este proceso lo vemos más que todo también presente tanto en los eczemas, puede estar acompañado también de exocitosis, que exocitosis es básicamente como un infiltrado celular. Puede ser atípico a las células pues, que pueden estar presentes en esa barrera cutánea o en este caso pues en este estrato. Sin embargo, puede ser debido también a otro tipo de células como estos linfocitos atípicos que les mencioné anteriormente. La imagen que vemos inferiormente básicamente es de una deshidrosis en la cual podríamos ver este mecanismo afectado. Acá está otra esfongiosis donde vemos ya una vesícula esfongiótica, es decir, ya esa cantidad de edema es mucho más grande, ya llegando pues a la formación de esta vesícula. Esto también lo vemos en la deshidrosis. Profesor, levantando la mano. Sí, Marian, en la anterior, porfa. Entonces, a esto me refería yo con la diferencia, con la balonización o con la vacuolización de la basal o de otras partes de la epidermis. ¿Por qué? Porque en el otro era un edema intracelular, o sea, literalmente la célula, el queratinocito se llena de agua, ¿cierto? Por eso se veía como tan raro y por lo general es de la basal. Mientras que la esfongiosis puede ser en la mayoría de las veces en la capa, pues, espinosa, pero es muy importante recordar que no es entre la célula, dentro de la célula, sino entre las células. Por eso es que mire que uno ve muy bien las células, pero están divididas por ese espaciecito. Incluso cuando uno mira en algunos libros, o no sé, Marian, si lo lograste ver cuando en algunas imágenes, que se ven uno literalmente como una escalerita dentro, entre las células, porque logramos ver las uniones intercelulares.
se ven como una escalerita entre las células, ¿listo? Entonces, para diferenciar espongiosis, edema entre los queratinocitos. Balonización o vacuolización es dentro del queratinocito. Listo, Marianela, eso nomás, gracias. Gracias, profe. Entonces, ya mostrándoles esta imagen de la vesícula espongiótica, vamos a seguir con el término exocitosis y epidermotropismo. Ahorita que les mencionaba lo de la espongiosis, está en muchos casos, puede estar acompañada también de exocitosis, que puede ser lo que esté llevando a ese edema intercelular. En el caso de infiltrados de neutrófilos o inclusive de linfocitos, en muchas patologías que podemos encontrar en las que este grupo celular pues, sea el responsable de la patología. Pero específicamente la exocitosis, como les decía, es la presencia de células inflamatorias de cualquier tipo dentro del epidermis. Sin embargo, el epidermotropismo usualmente se refiere o hace referencia más que todo como esa presencia atípica. Por ejemplo, en esta imagen vemos la presencia, por ejemplo, de una exocitosis, ya sea de neutrófilos, en este caso de linfocitos. Por eso les decía tanto que memorizáramos la imagen de un linfocito típico normal, que sería este, a un linfocito atípico, donde vemos que tiene un halo perinuclear mucho más grande que, por ejemplo, el linfocito normal. Entonces, esa presencia de linfocitos atípicos también nos puede estar hablando de una patología, por ejemplo, linfoide o linfoma, o una patología como líquen, entre otras, que también vamos a ver como que más adelante la relación que tienen con estas células. Aquí vemos la exocitosis, vemos, por ejemplo, que está acompañado, por ejemplo, de espongiosis. Vemos aquí también exocitosis con múltiples como que células inflamatorias en el estrato espinoso. Como correlación, esta es una micosis fungoide. Acá, por ejemplo, también vemos pues como es la exocitosis. También vemos como un epidermotropismo específicamente, más que todo porque está la presencia de linfocitos atípicos. Es muy importante con micosis fungoide porque en los artículos específicos que tomamos como para esta charla, esos linfocitos atípicos tienen que estar presentes al menos en el 10% de las biopsias de los pacientes, tienen que estar acompañados de ese epidermotropismo, es decir, la presencia de ese linfocito atípico. Ese es un rasgo característico de esta micosis fungoide y es importante porque esta micosis fungoide tiene que cumplir con unos parámetros, unos criterios importantes, que son los que vemos en esta imagen. Por ejemplo, ya a partir de la histopatología, el criterio principal es ese infiltrado linfocítico superficial, que es por la presencia de esos linfocitos atípicos. Tiene que tener epidermotropismo sin espongiosis y, pues como ya les dije, es atipia linfocítica. Una vez cumpla con estos criterios y con los criterios pues ya clínicos, que en este caso son como los parches, las placas persistentes, áreas que se presenten áreas no fotoexpuestas, que tenga poiquilotermia, entre otros, son los que nos facilitan el diagnóstico. Por eso es tan importante reconocer como la normalidad de esas células que infiltran el tejido. Otro término importante es el queratinocito apoptótico o apoptótico. Este queratinocito se diferencia del otro porque es mucho más eosinofílico. Vemos que es mucho más rojito en el corte, vemos que puede tener presencia de núcleos o pueden estar ausentes y es muy importante porque van a cambiar de nombre y se van a relacionar con diferentes patologías dependiendo de dónde se encuentren. Entonces tenemos los cuerpos de Ciba-T, que son más característicos por estar en la epidermis, y los cuerpos coloides, que se les dice así cuando se encuentran en la dermis. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí tenemos unos cuerpos de Ciba-T y esto, por ejemplo, nos caracteriza o puede estar caracterizado en el corte de un líquen plano, como vemos en la imagen de la derecha. Término importante es la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Básicamente, como les mencionaba al inicio con lo de la anatomía, tenemos esas crestas. Esas crestas en este tipo de patrón van a estar más elongadas y la elongación es irregular. Entonces no vamos a tener esas crestas epidérmicas un poquito organizadas que nos permitan ver esas papilas epidérmicas, sino que las vamos a tener más desordenadas, así como en la imagen. Entonces,
Básicamente esto va a estar más que todo relacionado con procesos reactivos, ya sea úlceras crónicas o procesos infecciosos que causen como esa disrupción en esas crestas epidérmicas. Acá les traemos como correlación una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Este es un paciente, este fue un estudio en el cual trataron de diferenciar una paracoccidiomicosis, que es una infección por este hongo, o esta pues levadura es un hongo dimórfico, que es el Paracoccidioides brasilensis, con un carcinoma escamocelular. Entonces, por ejemplo, ambos presentan el mismo patrón histológico, una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Y si vemos en la clínica, es muy difícil diferenciar si esto es por un carcinoma espinoso o por una infección por paracoccidiomicosis. Acá también vemos esa hiperplasia pseudoepiteliomatosa, específicamente pues la del estudio que les mencioné en el reporte de caso. Aquí también vemos esa hiperplasia pseudoepiteliomatosa, específicamente en pacientes con infección por tuberculosis. Acá vemos también esa hiperplasia pseudoepiteliomatosa, pero la vemos específicamente en un paciente con paracoccidiomicosis. En este caso tuvieron también que tener en cuenta toda la parte inmunopatológica, encontrar antígenos específicos pues, de este hongo para pues, diferenciar también el diagnóstico. Además pues, de todo lo que se hace en la anamnesis, teniendo en cuenta las condiciones en las que vive el paciente, entre otros factores pues, importantes. Otro patrón que tenemos es la hiperplasia psoriasiforme. Esta hiperplasia psoriasiforme, como su nombre lo dice, se relaciona más que todo a patologías como en el caso de la psoriasis. También tenemos una disrupción en esas crestas epidérmicas, sin embargo, si vemos aquí, a diferencia de las otras, es como un poquito más organizado, son más regulares. Y este tipo pues, de acantosis, que es más regular, se asocia más que todo, como les dije, a la psoriasis y también la podemos ver en eczemas. También podemos tener esta hiperplasia psoriasiforme en proyecciones ya exofíticas, es decir, que van como hacia afuera, en forma de dedos, como lo vemos en esta imagen. Y estos pueden estar presentes más que todo en patrón como verrugas, condilomas, entre otros. Aquí tenemos ya alteración, pues esto ya es para hablar de la alteración de la unión dermoepidérmica. Aquí tenemos también una degeneración vacuolar, como nos mencionaba la propia ahorita, más que todo pues en esa membrana basal. Vemos básicamente como esa especie de espacios que usualmente son debidos a infiltrados tanto linfocitarios. Puede también haber una exocitosis por otro tipo de células inflamatorias, pero es mucho más común que sea por infiltrados linfocíticos. Usualmente estas alteraciones pueden deberse a patrones autoinmunes, como en el caso de enfermedades como LES, pues el lupus eritematoso sistémico, o también en el caso de dermatitis de contacto o algunos fármacos que puedan como causar esa disrupción. Profe, estás levantando la mano. Listo, muchachos, en esta parte donde dice pues lo de la vacuolización de la basal, espongiosis e incluso otros hallazgos que vamos a ver, esos también nosotros le llamamos dermatitis de interfase, literalmente porque es en una interfase, ¿es cierto? Epidérmica y dérmica. Entonces, cuando hay dermatitis de interfase, por lo general nosotros pensamos que hay una enfermedad del tejido conectivo. Cuando ustedes van a ver, por ejemplo, en dermatología de la Universidad de Antioquia, somos fuertes en la parte de dermatopatología. E incluso nosotros vemos 3 meses de esto, porque literalmente cuando uno ve esto, uno entiende de verdad por qué está pasando las cosas. Yo sé que de pronto lo pueden ver como, ay, pero ¿por qué estamos viendo esto? O algunos que ya estén como más untaditos de derma dicen, ah, ya sé por qué, ¿cierto? Porque eso literalmente explica la verdadera fisiopatología y a uno no se le va a olvidar las enfermedades entendiendo realmente qué pasa en la piel. Entonces, cuando hay una dermatitis de interfase, que estamos viendo literalmente una inflamación, una vacuolización en esa parte y estamos pensando en enfermedad del tejido conectivo y que puede que el paciente llegue con la biopsia y diga dermatitis
dermatitis de interfase, pero usted no tenga ni la más mínima idea qué hacer, cuando usted ya entiende esta parte de que le están hablando de una dermatitis de interfase, busque la enfermedad del tejido conectivo, lupus, como dice Marian, dermatomiositis. Mira, entonces ya eso, yo sé que ustedes de pronto no se quedan con esos pacientes, pero ustedes pueden empezar a buscar, si salió esto, entonces empiecen a buscar los otros signos semiológicos. A ver, tiene signo de la charretera, tiene signo del chal, tiene eritema heliotropo, te duelen las articulaciones, has tenido alopecia, úlceras o aftas orales o genitales, hagámosle un hemogramita, hagámosle un complemento, un anti-DNA. Entonces mire que a pesar de que digan, pero es que esto, la profe, ¿para qué no lo puso a estudiar? Uno ya va teniendo como más elementos para que ustedes, incluso desde medicina general, hagan una muy buena práctica. Eso por una parte. 2, Marian, ¿cuánto te falta? Porque no quiero que corras porque está muy chévere la charla, para ver si lo hacemos en la otra sesión. Listo, profe, pero en este momento, pues vamos en la diapositiva 48 y son 70 más la aplicación del caso clínico que pusimos como al final, para que lo resolvamos todos. Marian, yo creo, la verdad, yo sufro mucho por ustedes que todavía están en la universidad. Entonces, tranquila, profe. No, qué miedo salir a esa hora tan tarde. Entonces, la verdad, y la verdad no quiero correr porque está muy chévere la presentación. Entonces, no sé si están de acuerdo, pero para que hagamos esto en la segunda sesión, ¿les parece? ¿Y están de acuerdo? Listo, profe, sí, me parece. Muchas Sí, gracias. con mucho gusto y gracias a ustedes antes. La verdad, Marian, espectacular, me siento muy orgulloso de ustedes. De verdad que sí. Gracias, profe. Bueno, pues descansen y terminamos entonces la próxima sesión. Igual, profe, feliz día, feliz noche ya. Hasta Que luego. descanse. Hasta Igualmente. luego a todos y muchas gracias.